Y ahí empecé a decir, pero esto es un poquito más grande de lo que yo creía, esto es un poquito más grande de lo que yo creía. Y fue en la función de Patreon, que fue la primera que se vendió, pues la segunda que pasó, que yo entendí, o sea, que fue como el momento más rockstar y loco, que es del video que hice Adri, que nosotros queríamos hablar y no podíamos con los gritos. Y yo veo a Santiago y fue como, marico, ya, estás aquí. Y todo el proceso de hombre. De hombre. No de gamers, de gamers. La burda, recho, ese universo es increíble. Pues sí, bienvenido a un podcast de machos, ¿vale? Porque estamos aquí con estos temas. Yo fui la que entró y que mira, tú sabes de los gamers, tú sabes de la vinotinto de FIFA. Bueno, pero ya para formalizar, Eugenia, bienvenida a Chiste Interno. Qué fino Muchas tenerte gracias. por acá. Sabes que yo quería mucho venir. Yo veía a todos mis amiguitos y yo quiero ir, quiero que me inviten. Está bien, bueno, aquí estás. ¿Viste? Amamos. ¿Viste? Muy bien, qué fino que estás aquí. Mucho que hablar y además me encanta porque siento que hablar contigo es hablar con alguien que su carrera está en ese momento, una coyuntura espectacular que creo que va a tener un valor más adelante este episodio, escuchando a Eugenia. Totalmente. Antes de que explotara y fuese famoso y no nos atendiera al teléfono más. Ojalá no, pero sí, siempre les voy a atender. Siempre, o si no, mi asistente. No, mentira. Pero Mire, gracias. justamente quería hablar de eso. Esto no lo suelo hacer, pero me pareció oportuno. Veo que usas Twitter, ¿sabes? Que ya eso me parece raro a alguien tan joven como tú, que yo, bueno, porque mi carrera nació en Twitter y estoy como todavía pegado. Es como el Twitter es como la cocaína de las redes sociales. 100%. Ya no está tan bien visto, no es tan nunca- cool como en los 90. Está mal, es tóxico. Fue normal en una época. Pero yo te veo ahí activo y digo, estás usando Twitter, ¿sabes? Twitter es una de tus redes. Pero es que, ¿sabes que mi carrera, muy chiquita, antes de que yo pensara, empezó en Twitter? ¿Sí? Santiago y yo somos, Santiago el del podcast, somos personalidades de Twitter. En la Ok. época de 2011, que yo estaba, 2011, yo tenía como 15, 14, era la época que Twitter Venezuela empezó como a andar full y empezó este vuelo de tuiteros y habían cosas que sí, eventos de tuiteros, todos íbamos a Twitter. Me acuerdo cuando llegué a mis primeros 1000, que era como, en esa época estabas demasiado escuchado si te veían 1000 personas. Entonces mi personalidad de Twitter siempre fue como, fue gran parte de mi carrera, que de hecho allí nace la idea de ir a Nimeladillas porque la gente nos veía a Santiago de mí interactuar. Era pandemia, estábamos a full y nos decían, hagan algo juntos. Y de ahí nació. Y Santiago yo lo conocí en Twitter. Qué increíble, ¿no? Entonces ahí es el origen para ti también. Totalmente. A ver, ¿y qué opinas de Twitter hoy? ¿Cómo te sientes ahí? Yo creo que a mí me costó mucho dejarlo ir. Sí. Pero me di cuenta que tenía que dejarlo ir. Sí. Porque... No, todavía le estamos diciendo Twitter, eso es un síntoma. Sí, eso es un ex, no me importa. Qué Tipo, nostálgico. Elon Musk me saca culo. Sí. Tipo, no, mentira, te quiero. Pero te respeto, no me cierres mi cuenta. Pero a mí me pasó eso, que ya perdí el hilo, ¿qué te iba a decir? Yo perdí burda el hilo, eso es lo que tienes que saber. Yo Ok. también, somos... Que lo dejaste ir, venías con tu carrera. Ajá, yo venía como generando este personaje que, claro, en Twitter era una época que era como cómico ser puteador, pero no tanto, tenías como que esta... Y bueno, la gente se fue llevando esa red social, nivel, es imposible estar ahí, tú puedes decir que te gusta la torta y te van a insultar, o sea... Sí, a mí me pasa y lo he dicho por ahí que saca a veces lo peor de mí. Que a veces yo digo, ¿qué fue esto? Bueno, nunca he sido una persona de probar cocaína, eso no es, pero siento que esa es la analogía. Y o sea, es además- como que sí, eso te pone como un loco. Y además no te pasa, o sea, al tú haber tenido como esta relevancia en Twitter y haber generado este personaje en Twitter, porque además yo siento que uno en Twitter habla de cierta manera y escribe de cierta manera, que a mí me pasó que yo pensaba, me sentía demasiado cercana a esa persona y fue Nacho el que cada vez que me cancelaban me regañaba y me iba diciendo... Él es experto en cancelación. No, y experto en regañarme también de la mano. Y Nacho me decía, tú no eres eso, tú eres este personaje, tú eres súper cuchi, ¿por qué quieres ser ese personaje abominable que tienes en Twitter? Y yo, es que es parte de mi línea. Y él que no tiene por qué serlo. Y fue como tratar de entender que, porque a mí me gustaba mucho discutir y además viene un tema de ego que tú insultas a la persona, lo haces quoted tweet, todo el mundo se ríe porque... Y luego Sí. me di cuenta que yo no estaba ganando nada y sin darte cuenta estás peleando todo el día. Y estás perdiendo algo, porque la gente Totalmente. termina cansándose. A mí me pasaba que me ponía a pelear con gente, porque a mí también discutir, debatir, y después gente me decía, ¿qué te pasó? ¿Sabes? Era como que, claro, no fue esta conversación privada con la persona, fue en una plaza pública, entre comillas, todo el mundo viendo estas dos personas discutiendo de quién era
más inteligente en la respuesta. Sí, sí, sí. Entonces sí, ahorita le he bajado mucho el uso. Yo también. Sin embargo, el punto que quería ir es que pusiste un tweet el otro día que me pareció perfecto para iniciar esta conversa, porque creo que habla de como un poquito de lo que te estaba pasando en estos años. Entonces, lo voy a leer aquí. Dijiste, el 2022 fue un año en el que aprendí a decir que no. Quiero que me expliques eso después. En 2023 es el año que aprendí a decir que sí. Y 2024 creo que será el año de ni idea, pero vamos a ver. Y amo, ¿sabes? Que como que es algo que te está gustando. Sí. Entonces, vamos a empezar primero con el 2022. Explícame eso de qué significa aprender a decir que no. Ok, yo desde chiquita siempre fui como súper people pleaser, porque yo siempre quise como, tenía que demostrar más. Yo siempre era como que quería ser la más divertida, la más cómica, la más, quiero que todo el mundo me ame, y eso primero es insostenible. Y fue como gran parte de mi personalidad. Yo me acuerdo que en 2021 me empecé a dar cuenta, que fue cuando empecé a ir al psicólogo, que yo iba en veces que en un día tenía 3 eventos que no quería ir iba a baby showers de gente que ni conocía porque alguien me dijo, ¿sabes? Entonces yo vivía como haciéndole favores a la gente. Y fue en terapia que me dijeron como que, mira, tú estás para todo el mundo, pero no estás para ti. Y yo, ¿y qué? ¿Qué? Entonces en el 2022, yo antes nunca le decía a nadie que no, tú me decías, me te busco en Orlando, yo te buscaba. Y el 2022 fue mi año de decir, no quiero, ¿sabes? No me da la gana. Y fue, Ni me la hice, empezó en septiembre de 2021. Entonces mi 2022 fue como, no, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me gusta. Yo me gradué en 2021 y estaba buscando como, yo quería hacer marketing, oficina, corporate America. Me gradué en pandemia, no pasó. Entonces en 2022 fue el año de decir como, ¿será que me meto en una empresa? ¿Será que dejo esta vaina? Esta vaina es una locura. Y de repente fue como, no, este es el año de que yo digo que no, esto es lo que yo quiero hacer. Pero mientras hacía todas esas limitantes y como que ponía mis barreras, empecé también como a generar estas ideas de esta vaina, esto no se puede hacer, si eres una persona que hace esto, eres un huevón, si, ¿sabes? Como empecé como a juzgar mucho. Uh-huh. Y en 2023 empecé a decir, ¿sabes qué? Todo lo voy a hacer una vez, no me importa, probar lo que sea, hacer lo que sea, salir con este tipo que me salga una vez y ya. Y mi 2023, que fue la parte más fuerte de Ni me la di ya hasta ahora, fue decir, mira, vamos a ver, ¿sabes? Voy, sí, sí, sí. Y ahorita tengo como que una frase que digo, eso es un problema para Eugenia del futuro, ¿sabes? Como que, mira, eso no es conmigo, pues. Porque porque durante mucho tiempo yo fui muy cuadrada con mi manera de pensar y empecé a decir como, mira, ¿sabes qué? En verdad, sí, y si lo hago y pasa mal, ¿qué importa? ¿Sabes? Como que do it for the plot. Ahora también digo, do it for the plot. Y he como que soltado mucho y antes como requemaba demasiado, y dije, ¿sabes qué? Este año digo, yo estoy trabajando, estoy feliz, voy a hacer lo que quiera y por eso creo que es como que el año de decir, mira, esto es para Eugenia del futuro, yo no tengo nada que ver con eso. Qué fino, me parece bien y creo que dentro de todo rescato lo de probablemente la terapia te ayudó mucho como a estructurar y tomar esas decisiones que por lo menos a primera vista, siempre hay detalles, pero a primera vista pareciera que te está yendo súper bien. ¿Tú te imaginabas todo esto que te está pasando? Yo creo que Santiago y yo siempre fuimos como, o sea, yo siempre fui como muy soñadora con lo que yo quería hacer, siempre, pero yo creo que lo que a mí me ha sorprendido es la velocidad. Okay. O sea, me acuerdo que cuando nosotros estábamos pensando el nombre del podcast, estábamos revisando y yo le digo a Santiago, y esto sería muy cool en vivo. Y los dos fuimos como que, ¿qué coño? ¿Qué loco en vivo? ¿Qué inventores? Y dijimos, bueno, estamos contando los pollos antes de nacer. Y creo que fue Santiago que dijo, y que, bueno, pero van a nacer. Nos cagamos en la risa y ya. Como que siempre pensamos que iba a ser grande, pero yo creo que tú nunca te imaginas ni la magnitud ni la velocidad. Sí. Entonces como que sí pensé que podía ser algo grande, pero también siento que es como un nicho que no había nada parecido. Claro. Lo más parecido era Escuela de Nada, que están dando ahorita y ahorita es que estás viendo lo que están haciendo. Pero cuando... Sí, pero no es la misma audiencia necesariamente. No. Pero digo, la dinámica de podcast Claro. en vivo tal. Sí. Pero tampoco nos veíamos como ellos. Fue como, mira, no sé, vamos a ver. Claro, Así eso increíble. me parece finísimo. Ahora, voy a hacer una pausa rapidito en Ni me la dilles porque quiero ahondar eso un poquito más adelante y tratar de entender un poco la Eugenia antes de Ni me la dilles. ¿Qué querías hacer tú? ¿Cuál era tu plan en la vida antes de que esto se atravesara en tu vida? Yo siempre quise hacer mercadeo. Yo Okay. primero estaba estudiando mercadeo, después me conseguí con las redes de Vero Ruiz del Viso, cosa que fue muy loca después conocerla más grande. Y me encantó su parte y empecé como a estudiar, me cambié de carrera y empecé a estudiar PRAC, que es Relaciones Públicas, Publicidad y Comunicación. Y yo tenía la ¿Eso idea dónde? en FIU. Ok. Y yo tenía la idea de que quería ser como corporativa.
pero no sabía muy bien si agencia, no sabía si muy bien qué. Mi mamá estuvo toda la vida en la vida corporativa en Venezuela. Y yo estaba como que medio, siempre me gustó, siempre tuve la parte creativa y todo esto, pero creo que lo veía como muy como un hobby. Y como muy, ay, yo soy cómica, ya. Y fue en pandemia que empecé como a... Yo no, en 2017 yo abrí unas... Yo soy súper metódica con muchas cosas y yo dije, yo quiero empezar a quizás salir en redes, pero quiero saber cómo va a funcionar. Y yo abrí un Finsta, un Instagram privado con mis amigos en 2017. Y ahí empecé a hablar en historias, y empecé como que a darme cuenta que me lo tripeaba mucho y que mis amigos decían, mira, no has publicado, me seguían 100 amigos. Y Claro, pero tenías como ese confort de la privacidad de que eran Totalmente. tus amigos y por eso te abrías a hacer más tú, asumo yo. Exacto, y fue en pandemia que empecé como a evaluar el empezar a publicar, pero nunca lo vi como, siempre fue como, bueno, voy a estar publicando mientras sigo aplicando, como me gradué en el año que nadie estaba contratando, mira, era imposible conseguir trabajo, ninguna empresa iba a agarrar a una persona empezando, entonces yo, bueno, hago esto mientras estoy con mi trabajo de la universidad y veo, pero mi meta es ir a una oficina y tener mi 401k y toda esta cosa que ahorita lo pienso y me puedo morir pensando yo en una oficina, pero mi meta siempre fue estar en una oficina, como que vida corporativa. Y más allá antes de tu vida profesional, o sea, porque creo que algo que me transmites tú es como autenticidad. Siento que no es que tú creaste un personaje que ahorita cuando se apagan las cámaras eres otra persona. Y eso probablemente viene de antes. ¿Cómo fue tu niñez? Explícame un poquito eso en relación no al personaje, sino a lo que estás haciendo ahorita. Yo siempre fui en el colegio, fui como del grupo de las niñas que se portan, los niños que se la gente que se porta mal, los bullies, los ratas, pero yo siempre fui como muy sensible. Pero como era la niña rata, eso no era cool. Y yo siempre como de no demostrar lo sensible que era, pero tenía como espacios en los que era evidente que era muy sensible. Yo estaba en clase de pintura, yo bailé siempre. Me acuerdo que una vez perdí una cartuchera. ¿Esto es en Caracas? En Caracas. Okay. Yo me gradué, me mudé a Estados Unidos cuando tenía 18, pero hice todo mi colegio en Caracas. Okay. Y me acuerdo que perdí una cartuchera y le hice un poema. Y yo tenía ese poema escondido como que, mira, nadie puede saber. Yo era como... ¿Le hiciste un poema a tu cartuchera? A mi cartuchera que Okay. perdí. O sea, imagínate, era súper... Siempre fui súper sensible, pero siempre me pareció que ser sensible era como una debilidad. Y todo el mundo me veía como la rata. Yo era como... O sea, sí, esa como la súper fuerte, pero en verdad era súper sensible. Ya creciendo, siempre fui como la gordita del grupo. Entonces, obviamente, era la más cómica, la más salida, la... Y eso no me hizo ruido hasta que empecé en bachillerato, que a todas las niñas, a los niños les empieza a gustar a las niñas y tú estás y que, mira, yo no estoy en este juego, pues yo soy la que le preguntan que presente a alguien, ¿sabes? Entonces ahí como que siento que se afincó mucho más mi tema de ser graciosa y ser salida porque... Era tu recurso. Y era todos los niños, era que pana es Eugenia, Eugenia es como un pana más, y yo, sí, poco pick me girl en el momento 100%, pero siento que fue eso, que fui como que... Siempre fui como muy sensible, pero lo escondía demasiado. Y cuando empiezo a generar... yo era muy perfeccionista y cuando empiezo a hacer mis historias y todo eso, me empieza a pasar que yo me equivoco mucho, me pelo con las palabras, soy muy así, me distraigo y empecé a darme cuenta que a la gente le gustaba, o sea, le daba risa eso y les gustaba y yo como que, verga, no tengo que ser tan perfeccionista, como que puedo ir subiendo lo que sale. Y me empezaron a escribir que les parecía demasiado arrecho que se me cayó el celular, igual lo subí, cosas así. Y empecé como que a abrazar muchos errores míos y decir como, ay, coño, puedo, o sea, mi línea puede ser mucho más yo de lo que yo pensé que iba a ser. Y fue como accidental. Qué fino, porque ahí vas descubriendo un poquito con el feedback de la audiencia, un poquito quién eres tú también, ¿no? Y eso lo va construyendo. Mira, antes de entrar en Nimeladillas, quiero hacer algo muy importante, que es hablar de Astro Estudios, que es este bello lugar Hermoso. liderado por el gran Adrián. Aquí estábamos hablando maravillas de él. Hello. Hay gente que me escribe, yo lo he dicho antes, que bueno, pero ya no hablen más de Astro Estudios, ya sabemos. Y que bueno, tú porque ya eres fan, pero hay alguien que está viendo esto por primera vez que tiene que saber lo importante que es que para un podcast que se haga bien, con calidad, que suene bien. Totalmente. Y que se produzca como debe ser. Así que gracias, Adrián. Amamos a Adrián. Y yo a ustedes. Pero bueno, ahora entremos en esta conversa que le tengo muchas ganas, que es ¿cómo surge la idea de Nimeladillas? O sea, explícame un poquito de dónde empieza, cómo es tu relación con Santiago, dónde empieza eso. Santiago y yo éramos amigos de Twitter desde 2011. Se conocieron por Twitter. Por Twitter. Santiago creció en Barquisimeto y yo en Caracas. Okay. O sea, nosotros no teníamos nada que ver y empezamos, la primera vez que hablamos fue porque yo lo insulté y como que ahí fue surgiendo la amistad de alguna manera
Y empezamos a como que tener mucho humor parecido en Twitter, no sé qué. Y nos pasó que teníamos como que vidas paralelas. Nosotros nos graduamos el mismo año en el colegio. Yo me mudé a Florida, él se mudó a Texas. Él fue a estudiar cine, yo vine a estudiar acá. Y cuando nosotros nos distanciamos un poquito cuando estábamos en el colegio, pero cuando nos emigramos los dos, empezamos como a hablar mucho y siempre Santiago y yo hemos tenido una amistad como súper romántica de alguna manera. Nos mandábamos cartas, nos mandábamos regalos, no sé qué. Cuando Santiago... ¿Y ya se habían conocido en persona? No. Ok, todo esto es todo esto era a online. distancia. Perfecto. Nosotros miramos como en 2014. Santiago fue 3 veces a Venezuela y hacía escala en Miami y me decía, mira, venme a buscar en el aeropuerto y estamos 2 horas juntos, o sea, 2-3 horas. Entonces nuestras únicas veces que nos hemos visto antes del podcast fueron 2-3 horas de escala en Miami. Mira, vamos a comer y te traigo. Y nada, siempre nos llevamos súper bien. Nosotros nos vimos por primera vez en 2017. Éramos amigos de 2011. Y ahí quedó. Como nos vimos un par de veces más y ya. Luego empezamos en pandemia. En Twitter se generó como demasiadas jodas, chistes internos de la gente. Y siempre decían, mira, Eugenia y Santiago hagan algo. Santiago y yo decíamos como, mira, a distancia no podemos hacer un podcast. O sea, está raro eso. Que está raro, pero bueno, sí se podía. Claro que sí. Y empezamos a decir que íbamos a hacer como TikToks de lip sync. Buscábamos y tal, pero no estábamos seguros cómo hacerlo. Si era actuando él y yo, no lo veíamos. Dijimos que hacer como un web show. Santiago ve muchos shows de drags y hay un show de drag queens que a distancia lo hicieron como doble pantalla porque no queríamos que pareciera una llamada. Ahí llegamos a eso y grabamos el primer episodio y dijimos, y que yo creo que esto es un podcast. Y los dos, y que, ¿será que? Pero es que es a distancia, ¿sabes? No sé si es un podcast. Y terminó siendo un podcast y la primera vez que nos vimos, el podcast empezó en septiembre de 2021 y la primera vez que nos vimos después de 2017 fue en junio de 2022. Wow. O sea, que por mucho tiempo el podcast era literalmente a distancia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y sigue siendo, ¿no? O sea, esa es la dinámica actual del podcast. Ahora, lanzan el podcast en septiembre de 2021. Sí. Septiembre de 2021. ¿Cuánto tiempo tardan antes de que sea famoso y todo eso, en conseguir el podcast que ustedes querían? Eso usualmente no sale de buenas a primeras, o capaz sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que como nosotros hemos estado mucho en Twitter y hemos visto como mucho hate, fuimos como muy cuidadosos con lo que queríamos mostrar. Nosotros empezamos a conceptualizar Ni Me La Hayas en enero, grabamos en julio y salió en septiembre. O sea, fue todo un año de, esto es lo que va a salir. Súper cuidadosos. Y de hecho, cuando hicimos el episodio 100, hicimos ver el primer episodio. Y nosotros pensábamos que nos íbamos a morir de cringe y en verdad fue como, mierda, lo teníamos clarísimo. O sea, somos demasiado las mismas personas. Entonces, yo creo que el momento en el que sentimos el podcast siendo lo que quería, pero ahorita no estoy segura cuándo fue. Es que nosotros tuvimos muy buenas respuestas desde el principio. Eso es bueno. Empezamos siempre, me acuerdo que calculábamos por qué tan rápido llegábamos a 1000. Y fue como, mira, esto llegó ¿A 1000 qué? A 1000 vistas. Ok. Pero en una semana. Wow, fueron 3 días. O sea, y fuimos como llevándolo ahí. Pero yo creo que el primer momento en el que yo sentí que el podcast era exactamente lo que queríamos fue cuando cambiamos, o sea, cuando llegamos a cambiar de fondos y ya no era como una llamada blanco y blanco. Siento que un poco la estética que tiene ahorita, que me parece algo de lo que quiero hablar, porque es algo de lo que me encanta. Pero antes de eso, tienen como el concepto del podcast, pero mencionaste algo que creo que quiero ahondar un poquito, que es el tema del hate, ¿sabes? Que estaban teniendo cuidado con eso. Explícame, ¿qué miedo tenían? Obviamente Twitter es intenso y uno tiene que crear una costra ahí porque si no terminas en no solo un psicólogo, yo creo que un psiquiatra. Pues no terminar, de hecho. O por no terminar. Santiago y yo, como siempre estuvimos en Twitter, fuimos gente que recibió mucho hate. Estábamos en Twitter desde que teníamos 15, ¿sabes? Nos cancelaron millones de veces. A mí me acaban de cancelar justamente con la frase Ni Me Ladilles, porque yo hice un filtro de esa frase y empezaron a decir, yo dije que esa frase era mía, cosa que obviamente no, me fui de culo, Claro. me super fui de culo. Y nada, como que teníamos, en esa cancelada fue una locura, o sea, no me acuerdo si iba a ser trending topic, pero todo el mundo era como que me odiaba y tenemos como que esta idea de que a Eugenia la odian y a esta frase la odian. Y a Santiago lo habían cancelado muchas veces porque a él le dicen que es un marico peleón. Porque bueno, eso era lo que éramos nosotros en Twitter básicamente. Y teníamos miedo como que, porque nosotros desde esa época teníamos como una
gran gente que nos seguía, pero tenemos claro, no, con nombre y apellido, gente que nos odiaba. Sí, y... no, ustedes no estaban ahí para satisfacer a todo el mundo, obviamente. Exacto, Sí. pero tenemos mucho miedo de que yo siento que eso es lo que pasa cuando estás crónicamente en Twitter. Sientes que este nivel de hate es mucho, o sea, es mucho más grande de lo que Se es. amplifica, sí. No, estás en Twitter, no pasa nada. Y teníamos mucho miedo del salir y decir, nos va a llegar la manada de Twitter. Y hoy en día veo la misma manada y siguen del mismo tamaño. Exacto. Pero teníamos miedo de llegar, de que no fuese bien aceptado, que no gustara. Era como el gran miedo. Claro, y es obvio porque esas cosas afectan. O sea, yo siempre lo comento aquí, que es como muchísimos comentarios positivos del podcast, pero leo uno medio negativo, o una crítica, o un hate así sin razón y me pongo que sí triste, ¿sabes? Y que, no, pero Totalmente. ya, déjame leer las otras cosas que son las buenas, ¿sabes? Es horrible. Y además uno es humano, ¿sabes? Sí. Como que tú estás trabajando con el mejor de las vainas, tú estás saliendo de tu rutina para hacer esto. Es completamente lógico que, o sea, es como que alguien le diga bobo a tu hijo. Yo sé que no es bobo, pero no le digas bobo, pues no quiero que le digas bobo. Sí, y también eso, Santiago, que es que, o sea, hay tantas cosas que, y yo siempre digo, muchas de las veces es el hate o la crítica habla más de la persona que lo está diciendo Sí. que de la persona que lo está recibiendo, y es parte, bueno, de marcar una pauta, ¿sabes? Sí, si a todo el mundo le está gustando es posiblemente porque no le está gustando realmente a nadie. Totalmente. Entonces eso también tiene como un valor importante. Pero decidieron ignorar el hate y lanzar el podcast. Y me cuentas que le fue súper bien desde el principio. ¿Cómo fue ese proceso para llegar al podcast actual con la estética? O sea, ¿eso fue una conversación o simplemente fue por capas mejorándolo? Fue súper por capas. Nosotros grabamos, o sea, nosotros cuando empezamos a pensar, era medio de pandemia, decíamos como, no queremos gastar mucho, no tiene sentido comprar unas cámaras, no sabemos si nos va a ir bien. Y nosotros tuvimos hasta el episodio 163 celulares, las 2 cámaras del iPhone. Y siempre fuimos como creciendo poco a poco y teníamos idea de qué queríamos hacer. Santi, el que tenía mucho más claro como este tema de los colores por el show drag que él veía. Pero fue como cuando entramos con Academia, cuando entramos en Academia EDN, que empezamos como a entender, mira, esto ya tiene sentido invertir, tiene sentido buscar esto. Pero al principio dijimos, decíamos que éramos un podcast artesanal. Claro, y dijimos, como vamos a todos. hacer artesanal. No, Sí. ustedes no en Astro. Bueno, Nada exacto, es excepto artesanal. este. Exacto. Pero muchos empiezan con Sí, con lo que con la tienes. iniciativa del teléfono y ya. O sea, Y ya. Sí. Ahora, pero explícame la decisión de, porque a mí una de las cosas que me atrae mucho del podcast, y sé que yo no soy la audiencia, pero bueno, lo consumo, es la estética, el tema de que tú tienes un color de fondo específico, él tiene un color de fondo específico, está muy bien iluminado, los dos se ven súper bien. Yo creo que hay algo ahí que le agrega un valor más allá de los personajes que ustedes son, que son obviamente... Total. el Yo soy centro. demasiado fan de su estética, marico. Yo Gracias. te lo comenté cuando te Sí. conocí, te dije, marico, qué bolas como lo usa el podcast. Y creo que me dijiste en un momento que hay unos que seguro viste que lo grabamos con teléfono. Y yo, bueno, qué bolas porque lo lograron. Sí, sí. Incluso el empaque gráfico también. O sea, las estrellitas que ponen de los números del episodio. Ese tipo de cosas que digo, que hay algo pensado con buen gusto, con estilo y que aporta al podcast. No es algo que la mayoría de la gente va a decir, me gusta por esto, pero es la suma de todo lo que hace que haga lo que es. Nosotros cuando empezamos a hacer el podcast, cuando empezamos a pensar la idea, lo publicamos que íbamos a hacer algo. Y había un amigo que queríamos mucho de Twitter también, que se llama Patricio Silva, que era un diseñador arrechísimo. Y Santiago y yo dijimos, cuando tengamos dinero, vamos a contratar a Patricio. Pasaron 2 horas y Patricio dijo, miren, confío demasiado en su proyecto, quiero regalarles el intro. Y quiero regalarles el logo. Nosotros, el logo principal, que es el Nime, la DJ de planito, lo hicimos Santiago y yo en Canva, buscamos unos colores en Pinterest y dijimos como que, mira, va por aquí. Patricio lo transformó en algo que tenía sentido, nos regaló el intro y nos dijo, yo no puedo trabajar con ustedes, pero les puedo hacer como unas tapitas para que ustedes monten en redes. Y con Patricio pasó que él siempre tenía como mucho más claro que nosotros a dónde iba. Y toda la vaina gráfica es de Patricio Silva, que es un súper duro, que fue como esta estética como sesentosa, las letras, todo eso. Y después de eso después contratamos a Patricio y fue cuando todo se unificó, que fue cuando llegamos a los fondos también. Eso como que cayó al mismo tiempo, que Santiago tenía la idea y Patricio le dijo, pueden ser cada uno un color, porque grabamos por Santiago en España y yo en Miami, nos costaba primero quisimos hacer que parecía que estábamos juntos y paríamos mucho con que el fondo blanco se viera igual. Dijimos, mira, vamos a curarnos en salud, no hay manera de que tengamos 2 fondos blancos iguales.
Y ahí poco a poco dijimos como, bueno, quizás 2 colores, quizás 2 tonos, y llegamos a estos 4, tenemos 4 fondos, que son lo que hace que ya, o sea, estamos separados y ya. Tratamos de disimularlo en algún momento, pero dijimos, mira, no, estamos separados y ya. A mí no me parece ni que importa el tema de que estén separados juntos. Se siente que están teniendo una conversación y además como la estética es frontal, es como que, no sé, siento que funciona, que creo que es parte de la clave. Realmente cuando falla esa fórmula es cuando no se graba bien y tienes el pego de Zoom y el audio es malo, pero ustedes sobrepasaron todo eso y por eso la vaina engancha. Bueno, o sea, es una conversación de teléfono que engancha. ¿Sabes qué? De eso hay 2 vainas demasiado arrechas. Una es un chamo que en súper buen plan me dijo como, mira, yo trabajo en video, no sé qué, y entiendo el concepto del podcast, pero si ustedes están juntos, pueden a veces interactuar. Y yo le dije, no estamos juntos. Él pensaba que eran 2 paredes, una al lado de la otra, y mucha gente, cuando comentan en TikTok algo, dicen, qué bolas que estos tipos están separados. La gente no sabe que estamos separados. Y algo que también nos dimos cuenta, grabando, una vez tuvimos a Chris, Chris fue nuestro primer invitado, y cuando empezamos a grabar nos dijo, ustedes se interrumpen. Y claro, con eso nos cayó la locha, que la única manera de que la llamada se vea así es que nosotros nos interrumpimos por el lag del internet. Santiago no terminó de hablar y yo me le monto y así. Y por eso es que logras ver una llamada que no parece una llamada, porque nosotros, sin darnos cuenta, we cracked the code y nos dimos cuenta que nos teníamos que interrumpir. Y fue súper arrecho, y darse cuenta de eso, de la distancia, creo que fue como lo más lindo que nos dio la pandemia. Mira, en verdad todo puede pasar separado y con cariño y con detalles lo puedes hacer bien. Qué fino. Ahora, tan a distancia, tú grabas ahorita desde Miami, él graba usualmente desde Madrid, asumo yo. ¿Cómo negocian el tema del horario ahí? Nosotros cuando empezamos a grabar, empezamos a hacerlo los sábados. Okay. Porque decimos, bueno, en tu mañana y en mi tarde. Hicimos 2 sábados y dijimos, miren, esto es insostenible. O sea, yo quiero salir, tú también. Y nos prometimos que íbamos a tener un horario obligado como una oficina. Grabamos a mis 3:30 de la tarde, porque yo trabajo de 7 a 3. Okay. Entonces, de 7 a 3 y a las 3, grabamos a mis 3:30 de la tarde, que son las 10 de la noche de Santi. Sí. Y ese es horario de oficina, 9:30, exacto. Horario de oficina que no se negocia y es 3 veces a la semana. Bueno, esto es clave para todos los que están escuchando, que quieran hacer su podcast. Lo importante de la disciplina, como verlo, como mira, esto, ¿sabes? Si fuese una reunión de trabajo, una entrevista de trabajo, estás ahí a esa hora. Entonces, Y ya. ponle disciplina al podcast y se tiene que grabar a esta hora y a esta hora y te organiza la semana de alguna manera. Y si lo quieres como un hobby, lo vas a tratar como un hobby, pero si tú le ves, sientes que esto es algo serio, nosotros, o sea, yo digo, no, tengo que grabar y mis amigas ya saben, lunes y martes yo no existo hasta las 7 de la noche porque no existo y punto, pues. Ok, ahora la pregunta es, sale el podcast, tiene reacción positiva, la gente empieza a seguirlo, logran sus primeros 1000 views rapidito. ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, ok, esto puede ser mi vida, esto puede ser mi proyecto completo, full time? Yo creo que fue ahorita en Caracas. ¿Sí? Tardé casi 3 años o sea, siempre supe que podía ser, pero creo que fue en... Bueno, no, ¿sabes qué? También cuando firmamos con EDN, empezamos a decir como, mira, esto es un... Ellos nos han hecho entender mucho como la parte del negocio y que es una empresa completa. O sea, yo antes decía, no, yo soy dueña de una empresa. Yo nunca hubiese dicho que yo soy una dueña de una empresa. Yo soy dueña de una empresa, tengo empleados. Y fue como en ese momento, cuando empezamos a trabajar con ellos, el entender que, mira, sí, esto es un negocio, yo soy una CEO, Santiago también, esto es una empresa, tenemos una nómina. Y fue cuando empecé a decir, oye, mira, esto... Y yo decía mucho como que, no, para yo vivir de Nimelayes probablemente me va a tener que mudar de Miami porque no me van a dar los números. Y luego empecé a ver todo y yo, no, Sí, yo creo que yo no me tengo que mudar a ningún lado. Pero creo que donde me cayó la locha completamente fue ahorita en Caracas. Ok, hablemos de eso. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a Caracas y ver la reacción en vivo de la gente de lo que has causado en internet? Que siempre es como ves los comentarios y en internet todo es muy efervescente, pero hay una gran diferencia cuando ves en vivo los cuentos que me estabas echando. Nosotros, nuestra primera función en vivo fue en Miami en junio. Y esa fue súper chévere, pero era un bar, no era tan... O sea, era en un bar y hicimos como un meet and greet. Después en Madrid fue en un teatro que todos nuestros eventos han sido sold out. Que ahí empecé a decir, wow, aquí hay algo raro, porque además yo estuve en teatro y yo digo, mira, yo sé que los tickets cuesta venderlos, entonces ahí como que tenía como que esa comparación. En Madrid, verlo en un teatro en Gran Vía, dije, wow, esto es más grande de lo que yo creía. Pero el caer en cuenta en Caracas fue desde antes de llegar a Caracas.
nosotros empezamos a vender las entradas en diciembre y la función era en febrero porque dijimos, oye, la gente va a estar pelando bola para Navidad, todo esto. Démosle que se venda entre diciembre y enero. El día que lo sacamos a Patreon se agotó en 4 horas, solamente en Patreon. O sea, los de Patreon fueron suficientes para llenar la primera función. Wow. Y pasó que Ticketplate se cayó. Y las oficinas de Ticketplate quedan en Cusica y nuestra productora trabaja en Cusica. Y nos dijo que los de Ticketplate le dijeron que eso no pasaba desde la vuelta a los conciertos en Venezuela con Lagos en 2021. Pero que no pasó ni con Cervantes y Florentino. Y nosotros, ok, esto está raro. Además es siempre ese momento donde se cae una página por culpa del tráfico que generas, es esa frustración y a la vez ese momento de alegría y celebración. Sí, como Sí, lo tal logramos. cual. Tumbamos lo la logramos. página. En un momento pensamos que la página se había dañado. Y Leo mandó un screenshot y que esto está bien, aquí sale que no hay sillas. Y nosotros y que mira que Qué sí. arrecho. Y luego sacamos la segunda función, se agotó en 4 horas también. La tercera, que además uno se pone y que, bueno, duró 2 semanas. O sea, sí, y ahí como que ya con esos agotados yo decía, esto es gigante, pero... Pero no vas entiendo. midiendo, pues ok, la primera Claro. 4 horas, segunda 4 horas, la tercera 2 semanas, ok. Entonces son 3 funciones las que Exacto. tienen sentido. Sabes que quiero mencionar que lo vi y cuando vi el video sentí lo que estabas sintiendo, que te volteaste a ver a Santi, creo que fue en el anfiteatro del Latillo, Sí. y le hiciste el high five. Se me paran los pelos ahorita. A mí se me aguan los ojos. Brother, es muy, muy bonito. Fue Te lo quería bellísimo. comentar. Gracias. Ese video, mira, todo el mundo con ese video. Se me abrieron los ojos, Y a mí marica. también, es que fue muy loco, porque o sea, nosotros habíamos, a mí me cancelaron horrible en julio, y yo fui a Venezuela ahí mismo, y yo sentía que me iban a linchar y que me iba a morir, y obviamente no pasó nada. Y todas estas funciones en Caracas para mí fueron como un abrazo, como un full circle, como no pasó nada, estás bien, y esta gente está aquí. Y en Venezuela fue increíble, la energía de la gente en Venezuela, el amor, el cariño, o sea, bueno, ese momento, creo que es que tuve demasiados momentos de wow. Nosotros vimos que había mucha gente que venía de Guarenas, de Valencia, de Maracay. Hablamos con nuestra community y le dijimos, hagamos unos grupos de WhatsApp en el que la gente se pueda meter para hacer sus grupos para irse. Que los hicimos y hicimos una comunidad por WhatsApp y me dice, mira, van 12 grupos. Y nosotros como que, ¿cómo? Pero si eran Guarenas y... No, hay gente que viene de Barquisimeto, de Bolívar, de no sé qué. Y en total habían 12 ciudades que se estaban trasladando al anfiteatro Latillo, que además Wow. luego nos dimos cuenta que eso era el fin de semana de carnavales. O sea, nosotros agotamos 3 anfiteatros, un fin de carnaval, que en Venezuela el carnaval es sagrado, y ahí empecé a decir, pero esto es un poquito más grande de lo que yo creía, esto es un poquito más grande de lo que yo creía. Y fue en la función de Patreon, que fue la primera que se vendió, pues la segunda que pasó, que yo entendí, o sea, que fue como el momento más rockstar y loco, que es del video que hice Adri, que nosotros queríamos hablar y no podíamos con los gritos. Y yo veo a Santiago y fue como, marico, ya estás aquí. Porque además es el sentir que ya lo que tienes que hacer, o sea, es seguir haciendo lo que estás haciendo. Sí. O sea, ser constante, apostar a sitios más grandes y ya. Y hubo un momento que, también hubo una vez que una chama se tatuó, una chama, Scarlett, te quiero mucho, tiene tatuado la mascota del Nimeladillas, que es un durazno. Ujú. Y han sido como esos momentos que yo digo, wow, esto es bastante más grande de lo que Esto yo está creía. marcando a la gente. Es increíble. Qué fino, te felicito a ti y a Gracias. Santiago porque en verdad se lo merecen y es increíble ver esa transición de lo que generaron online a verlo en vivo y a la euforia que están causando. Háblame un poquito ahorita de Santiago. Me interesa saber un poco más de él y tu relación con él y qué es el personaje que él representa en el podcast. Santiago, o sea, Santiago y yo somos, la gente dice que nos relacionan como que somos como una pareja, somos como almas gemelas de amigos. Ujú. Somos súper diferentes. Yo soy como la creativa, la artista, la que apunta al loco, y Santiago es el que como jala tierra y dice, mira, esto que está diciendo es una locura, esto hay que hacerlo. Santiago es el que se encarga del dinero, de los calendarios, de la organización, y yo soy como el alma, el pajarito libre que él agarra y nos complementamos muy, 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 muy bien. Sí, que no solo se complementan en lo que la gente ve, sino en lo que la gente no ve, que es el trabajo que hay detrás del podcast. De hecho, cuando empezamos a tener un equipo, yo le decía, mira, yo quería decir que edición tal cosa. Y Santiago quería opinar de redes. Y fue como, mira, tú estudiaste PI, yo estudié redes y PR. Santiago estudió cine. Nosotros tenemos que tener cada uno su departamento. Y yo de edición, o sea, todo lo que es edición es culpa de Santiago. Así que yo voy guiada por él, mueve el micrófono
Y todo lo que es redes, me encargo yo. O sea, yo dirijo el equipo de redes y Santi el de edición. Entonces nos complementamos tal cual. Tanto lo que la gente ve como lo que no, completamente. En el podcast suele ser... Yo, o sea, que eso me lo explicaron y lo vi. Yo soy como el disruptive character, como la que se cae, la que se equivoca, y Santi es como que el que analiza A la todo. que cancelan. Exacto, a la que cancelan. Tipo, yo soy como la que se cae con el cambur y tal, ¿sabes? Y Santiago es como que él logra, yo puedo distraerme mucho y él es como que el que abraza todo y dice, ok, esto va para acá. La conclusión de este tema es, y la dinámica tanto en el podcast como fuera, con lo que ve, con lo que no se ve, es así. Yo soy la que va diciendo y Santiago es el que canaliza todo y la mente de organización que logra que el podcast sea lo que es. Le da como la estructura. Totalmente. Qué bueno. Ahora, antes que se me olvide, pero lo quería mencionar, con el tema de en qué momento se dieron cuenta que todo estaba funcionando. Para mí, en mi experiencia con ustedes, fue más bien en el show de Escuela de Nada aquí en Miami. O sea, porque yo voy al show, ya yo sabía de ustedes, los había visto, pero realmente no tenía una conciencia clara del impacto que estaban teniendo. Y estoy en el evento, que claro, es un evento que ya de por sí yo estaba, o sea, tanto Leo como Nacho como Chris trabajaron en Plop, o sea, tengo años conociéndolos antes de que fuesen lo que son ahorita, y ir a un lugar como ese y ver lo que estaban causando ya me tenía a mí, ¿sabes? Conmovido. Pero de repente me volteo y te veo a ti y veo a Santiago y veo la cantidad de gente alrededor desesperada por tomarse fotos. Era una cola, era como que eran como cuando uno está en Disney y está por ahí Mickey Mouse y la gente detrás y dije, ok, estos chamos esto es algo, aquí hay algo importante sucediendo. Y en esa función me pasó que fue la primera vez que una niña se puso a llorar por verme. Se puso a llorar y yo no sabía qué hacer y le agarré los hombros así y le dije, estamos aquí, esto está pasando, como ánclate, no sabías qué hacer. Sí, o sea, yo hice una Claro, qué terapia mierda. y fue como esa fue la primera vez que yo vi a alguien llorar por verme en persona. Sí, está bien. Y fue alucinante. Sí, qué fino era la gente sufrir por ti, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Con eso me pasó, yo fui a Eladio Carrión con Leo y hubo un niñito como de 14 años que le pidió una foto. Y yo veo al niñito y lo veo muy chiquito. Y le digo, mira, ¿cuántos años tienes tú? Y me dice, no, 14. Le digo, ¿desde cuándo ves Escuela de Nada? Y me dice, desde que salió. Y eso a mí me hizo caer mucho en cuenta y dije, este carajito tiene 14, los está viendo que tiene 9, porque Escuela de Nada tiene 5 años. Ver a Leo es ver a Bob Esponja, o sea, es ver a lo que tú creciste, ¿sabes? Tal cual. Y ahorita que yo veo eso, tengo chamos que me dicen, me has acompañado toda mi universidad. Claro, porque tengo 3 años, tengo toda su carrera, me han visto. Y uno subestima también lo chamo que puede llegar a ser su audiencia. En cierto, no toda, pues, pero como que a lo tan chamo que le puedes llegar, pues. Totalmente. Tenemos un chamo que nos escribió una vez que yo veo su podcast, aunque sé que es de adultos, porque su mamá se divorció y dice que nosotros hacemos muy feliz a su mamá. Entonces se llama Manuel. Y ahí tú te das cuenta, el niño tenía 12, ¿sabes? 10 años. Y ese niño, si sigue, que va a seguir viendo Animelaye seguramente, ¿cuánto tiempo nos va a ver? 10 años, ¿sabes? 8, tú no sabes cuánto tiempo. Y eso hay comiquitas que no vi tanto tiempo. Sí, sí, sí. Acompañas a la gente por etapas claves de su vida. Y eso tiene muchísimo valor. Y una pregunta, ¿piensa mucho en eso a la hora de producir y crear el contenido? Como que nos están viendo niños, nos están viendo... O es como que parte de la clave es no pensar mucho en eso. Yo creo que parte de la clave es no pensar en eso. Como que yo no estoy montando esto en Discovery Kids, pero o sea, si tú pones a tu hijo a ver un podcast de... Claro, si tu niño me encontró, es peor tuyo como papá. Sí, o y sea... en verdad sí lo es, pues. Ojo, pero también veo que un podcast como este también es un lugar para también identificarte con algo que de repente no es tan fácil dentro de tu familia, especialmente con Santiago. Ver a Santiago ahí decir, yo soy así también, yo puedo, y este es el lugar que me hace a mí entender que esto está perfecto, ¿sabes? Eso me parece que tiene un valor importante. Y nosotros fomentamos mucho el no te dejes joder, habla lo que te molesta, y hemos hablado mucho también de todo el tema LGBTQ+. Exacto. Y tenemos niños que nos han dicho, mira, salí del closet porque vi a Santiago, que odio el término salir del closet, pero bueno, es el que se utiliza. Y tenemos cuentos muy cercanos de chamos que nos mandaron conversaciones y ellos estaban hablando cosas que yo he dicho.
Como que a pesar de que tú me quieras, tú me tienes que respetar. Y yo, qué arrecho pensar que un chamo de 16 le dijo a su mamá eso porque lo escuchó de mí o de Santiago. Sí tenemos como, no tenemos como una conciencia de vamos a crear porque hay un niño que lo ve, pero sí tenemos o sea, quizás un cuidado de, ya que sé que niños lo ven, vamos a comentar esto. No, o sea, no creamos desde ese miedo, sino cuando ya estamos ahí hay una conciencia de, mira, esto no está bien, ¿sabes? Y siento que ha sido arrechísimo esa respuesta de chamos en gente que nos ha dicho, mira, me fui de mi trabajo tóxico, ¿sabes? Porque además la mayoría de la gente que nos ve, tenemos muchos que son chamos que emigraron solos. Ujú. Entonces hay mucho, estoy Ingrid muy solo y tengo un novio que me cae mal. Mira, le dije que no y me mudé. ¿Sabes? Ha habido como muchos cuentos así muy, muy lindos. Háblame de la audiencia del podcast, no tanto de edad, sino más bien como de quiénes son. Me estás diciendo que son mujeres, mucha gente de la comunidad. ¿Esa es la audiencia que ustedes persiguen o es bastante mixta? La mayoría son mujeres, muchas de la comunidad, pero desde hace un tiempo para acá nos hemos encontrado con muchos novios de las que lo ven. Okay. Y lo cual me parece muy cool porque al principio era un contenido que yo podía ver mucho como para mujeres y para gente de la comunidad. Y ahorita nos conseguimos fans que son unos niños heteros que no tienen novia ni nada, sino que cayeron y me parece muy cool sentir eso desde un sitio de, no es que estás viendo este podcast para maricos, este podcast para mujeres, ¿no? Sino que un chamo, como que la gente más joven de mi edad y un poco más joven tienen como esa conciencia de, mira, todo es para todos y si te gusta Drag Race y eres un hombre hetero, lo eres y te lo tripeas. Pues siento que hay como una apertura burda de grande a eso. Sí, yo no lo veo como un podcast cerrado a eso, sino que está más bien abierto a eso. Y eso lo hace, eso es otro superpoder para mí que tiene el podcast. Ahora, lo has mencionado antes, pero quiero como precisarlo. Esta relación con EDN Media House, ¿cómo surge y qué les ha dado? ¿Cómo los ha ayudado Leo, Nacho y Chris en cumplir lo que están logrando? Ellos hicieron una cosa que se llama Academia EDN, que tenías hasta el 31 de diciembre de 2021 para aplicar. Nosotros teníamos 3 meses con el podcast. Y Academia EDN era una academia para aprender a hacer podcast o proyectos digitales y después podías participar en el concurso. Nos pasó que nosotros pagamos la cosa, empezamos a ver el curso y decíamos como, coño, no me está ayudando tanto porque en verdad todo eso lo estamos haciendo. Pero es que sí, bueno, sí, es así como el taller como tal, o sea, el curso como tal, no nos sumaba tanto, pero desde un muy buen sitio decir, coño, es por aquí, porque, o sea, estamos check, todo lo que esta gente está diciendo. Aplicamos con un video de 9 minutos que lo que hicimos fue explicar nuestro proyecto y poner clips de los episodios y quedamos en Academia EDN entre 300 proyectos más. Nos eligieron y firmamos con ellos y yo siento que además de todas las herramientas, todo lo que ha sido equipos y herramientas de personas también, nosotros no teníamos un equipo antes de llegar a Academia EDN. Pero además como que hemos entendido mucho tanto la parte del negocio como el crecimiento progresivo. Porque apenas nosotros llegamos a Academia EDN fue muy, bueno, querido Santa, a mí se me ocurre esto y esto. Fue como, no, miren, primero van a tener un editor. Cuando ya no puedan con las redes, que se estén a punto de cortar la cabeza, entra una community. Después, cuando no puedan, ¿sabes? Como que empezamos a entender Había que ganarse sí, totalmente. Cada cosa, no era que simplemente aquí tienes todos los juguetes. Sí, porque como que uno piensa esto, a ti te firma alguien y es, bueno, papá, ahorita me falta esto y esto. Y nosotros no tuvimos cámara hasta el episodio 165, o sea, fue como, siento que ellos hicieron como, ellos saben por dónde se hacían las cosas y lo que hicieron fue, nosotros íbamos a subir por escaleras, nos hicieron subir por ascensor, pero pasamos por todas las trabas por todos los pisos. Claro. Sí, por todos los pisos, que yo me acuerdo que un día le dije, necesitamos un community. Y ellos dije... Bueno, y lo que mencionas que es súper importante al final del día la parte del negocio, de cómo hace uno plata de esta... Y entenderlo y además como nos han hecho como entender mucho el impacto que tienen, porque nosotros antes... Uno mencionaba cualquier cosa en un episodio, mira, vamos a aliarnos con este porque es mi amigo, y es como, no, esta página y este proyecto tiene un peso y un valor económico que tú no puedes andar realengo regalando cosas. Claro. Y yo creo que eso fue, ellos nos enseñaron mucho creo que empezando Leo nos dijo que a ustedes les va a ir bien porque a ustedes les gusta, saben chambear duro como nosotros, les gusta chambear y nosotros también. Y ellos nos enseñaron como este camino de, mira, primero va esto, luego va esto, luego va esto.
Y lo más importante ha sido creo que ha sido el creérselo. Hablar mucho con ellos ha sido el decir, ok, esto es mucho menos empírico de lo que uno cree, ¿sabes? Totalmente. Y cuando entiendes eso y entiendes que mucha gente hace lo que nosotros estamos haciendo y no está viendo lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? No es por coincidencia, no es porque te paraste donde tienes que pararte. Es porque tienes A, B, C y D. Y creo que eso ha sido lo más importante que nos ha dado Academia EDN. Bueno, EDN Media House. Sí, exacto. Exacto, la academia fue como el concurso y después Media House es como yo llamaría la disquera. Uh-huh. Exactamente. ¿Y cómo es el rol de la disquera o de Media House ahorita? Que te dan eso, el community, te dan el editor, te dan como algunos recursos para que ustedes se enfoquen en hacer el contenido. Claro, al principio éramos como una ramita de EDN. Era como la productora de ellos se encargaba de nuestras cositas y nos ayudaba, no sé qué. Y luego fuimos como volviéndonos como primos, de alguna manera. Entonces hay como hay un control de, mira, cómo van estos números, hay que apretar aquí, hay que apretar acá. Pero en líneas generales somos como, sí, son como unos papás, unos tíos. Yo digo como unos tíos que ven lo que están dando, vas muy bien, mira, mejora esto, vi un tema de luz, pero cosa que la gente se lo puede preguntar en línea editorial. Primero que somos muy distintos, no hay absolutamente nada. Como que pueden ver un tema y decir como, coño, ¿vieron el pedo de Taylor Swift? Vayan a ver si hablan de eso, que nosotros vamos a hablar, ya. Exacto. Pero el resto hay como mucho respeto con la línea editorial. Sí, yo creo que ahí está la magia, donde ellos supieron detectar quiénes estaban siendo ellos mismos haciendo el trabajo que se tenía que hacer y no interferir en eso, sino más bien darle los recursos para potenciarlo. Y siento que ha sido como nosotros somos como más jóvenes que ellos y somos como otra generación. Y ha sido una cosa como muy de ellos aprender cosas de nosotros y nosotros de ellos. Claro. Y ha sido una vaina muy cool de, ok, veo esto. Y, por ejemplo, ha pasado en conversaciones que les damos una idea y luego lo hacen. Y al revés, ¿sabes? Ha sido como una cosa súper reconfortante de, tú tienes algo que yo no, y al revés. Ha sido muy lindo. Mira, y con ellos también se han apoyado por el tema de en vivo, la gira en vivo, claro. Sí. Es que eso es un monstruo de sí solo. Sí, totalmente. Y ahí es como que tal como Santi y yo, cada uno tiene su rol. O sea, Leo es como que el que está más encargado de la parte del negocio y explicarnos eso. Nacho es más el tema de cómo montar o sea, la fórmula que tenemos para los shows en vivo fue creada con Nacho. Fue él, porque además es que yo siento que es eso, como que ellos nos quitan las piedras del camino, que ellos ya se chocaron con ellas. Es como, se me ocurren unas ideas locas y él te dice, no, mira, quédate por aquí. O sea, no te pongas muy inventora. Si esto sirve, mantente ahí. Qué cool. Muy cool. Ahora, quiero hacerte unas preguntas sobre el stand-up. Te vi por ahí hace unos cuantos meses abriéndole a Poli, haciendo stand-up, y quiero conversar un poquito de tu exploración en ese medio, que dentro de todo es un poquito distinto. Pero antes quiero decir algo. Chisteinterno.com, muy importante que la gente tome nota de ese lugar. Ahí están todos los videos, está el podcast, está el link para que se puedan suscribir a miembros y ver los episodios completos, más los episodios especiales. Ahí tenemos también el link para nuestro chat de Telegram, donde les damos información y de qué invitados vienen por ahí. También se pueden suscribir gratis al newsletter. Y bueno, es muy importante que vayan y nos visiten por ahí para que vean todo el trabajo que estamos haciendo, que está muy fino. Vienen episodios nuevos, estamos grabando más cosas, estamos muy contentos con todo. Se vienen cositas. Justo. Entonces, bueno, continuemos. Ahora esta es la parte del paywall, donde la gente con millones de dólares puede ver el contenido. Nos encanta la gente que paga. Son nuestra gente favorita. Sí, las queremos mucho porque realmente esto... Aquí se viene el chisme y nos protegemos de la cancelación. Exacto. Mira, y es la base de todo, en verdad. Yo siempre lo digo con la gente de Patreon. O sea, cuando tú estás ayudando con esa mínima suma, en verdad, tú estás haciendo la base de que esto pueda seguir andando. Totalmente. Así que te queremos mucho. Gracias. Gracias. Hablemos eso del stand-up. ¿Cuándo decides tú que, ok, voy a empezar a probar material y dar la cara? ¿Y qué tan distinto es a lo que estás haciendo normalmente? Stand-up era mi mayor miedo de la vida. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.